Bueno, hoy es 3 de octubre y hace 11 años, es decir, el 3 de octubre del 2012, el presidente Hugo Chávez estuvo en Valencia, Estado Carabobo, en la avenida Enrique Tejera. Fue el acto previo, esa fue la concentración previa a la del cierre de campaña del 2012, que fue en la avenida Bolívar en Caracas el 4 de octubre. Pero ese día 3 de octubre desde Valencia, para mí fue el acto más emotivo, espléndido, una inmensa masa. Estamos hablando de la avenida Enrique Tejera llena de punta a punta, más o menos unos 1.200 metros, desde la avenida Aranzazu hasta la avenida Bolívar Sur, llena a plenitud. Y bueno, y ese frenesí, ese amor, esa demostración de amor del pueblo carabobeño hacia el líder de la revolución bolivariana, el comandante eterno Hugo Chávez. Escuchemos algunas palabras que nos recuerdan ese momento. ¡Viva Valencia! Valencia, la del socorro, Valencia de las naranjas, Valencia, la de Maizanta, desde el cerro de las Guacamayas, Valencia del Magallanes, ¡ay, Valencia de mi alma! Más nunca seremos una colonia yanqui, lo nuestro es la independencia. Más nunca seremos un país chiquitico. Éramos un país chiquitico, reducido, sometido era Venezuela. Voy a repetir aquí una frase que es del general Charles de Gaulle, cuando dijo: no me imagino a Francia sino grande. Yo lo repito en Valencia, no me imagino a Venezuela sino grande. Hasta la victoria siempre. ¡Viva Valencia! ¡Viva Carabobo! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la juventud! ¡Vivan los estudiantes! ¡Vivan los niños! ¡Viva la patria! ¡Te amo, Valencia! Bueno, Hugo Chávez, desde Valencia, mi ciudad natal, en el estado Carabobo. Y desde allá, pues, el presidente Chávez siempre con ese discurso de conciencia nacional, de patria eterna. Hoy vamos a dedicar este programa, o los temas que se van a tocar en este programa, va a ser precisamente la conciencia nacional, la necesidad de estar unidos, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos recibiendo una agresión multifactorial por el imperio estadounidense, y que bueno, en el centro de esas agresiones pues está el petróleo. El petróleo, pues el país, Venezuela, que tiene las reservas probadas más grandes del planeta de petróleo, pero tiene gas, tiene oro, tiene eso que llaman materiales que son utilizados pues para las nuevas tecnologías. Y bueno, y siempre está ese asedio permanente, sobre todo en este tiempo que se está construyendo un nuevo orden mundial, y que bueno, la fuerza hegemónica predominante, el imperio estadounidense, pues se niega a avanzar, a ceder para la construcción de un mundo multipolar. Vamos a escuchar entonces a Chávez hablarnos sobre la conciencia nacional y patria eterna. Nosotros llegamos aquí para triunfar, para que el pueblo venezolano ocupe el sitial que le corresponde, para que la patria venezolana ocupe el sitial que le corresponde. Pero para que haya patria, tiene que haber pueblo unido y
soldados unidos al pueblo y conciencia popular, conciencia nacional de lo que somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí hoy. Nosotros venceremos. Esta revolución llegó aquí para triunfar y para convertirse en patria eterna, patria socialista, patria perfecta. Patria unida ante las agresiones, que vienen de afuera, las agresiones que pretenden volvernos a ser una colonia, en este caso una colonia del imperio estadounidense, adueñarse, robarnos nuestros recursos. Ahí, cabe esta frase de José Hernández en el gaucho Martín Fierro, donde dice: los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Entonces nosotros debemos, pese a las diferencias, ¿verdad?, que tenemos los venezolanos y las venezolanas, diferencias políticas, cuando hay una agresión, cuando hay un ataque, cuando pretenden ante el bloqueo, el saqueo criminal, debemos unirnos. Y es que la acción del imperio estadounidense ha sido anunciada. Y vamos a hablar, ¿qué nos dice la jefa del Comando Sur? Que es Laura Richardson, ¿verdad? Una generala llamada Laura Richardson, que dice, pues en forma descarada, que los recursos de estos países, de lo que ellos consideran su patio trasero, es decir, Centroamérica y América del Sur, es para los Estados Unidos. Escuchemos a la jefa del Comando Sur. Tengo, por supuesto, las relaciones entre los países Cuba, Venezuela y Nicaragua con Rusia. Pero ¿por qué es importante esta región? Con todos sus recursos y elementos de tierras raras, tienes el triángulo del litio, que es necesario para la tecnología actual. El 60% del litio del mundo está en el triángulo del litio. Argentina, Bolivia, Chile. Tienes las reservas de petróleo más grande, crudo ligero y dulce descubierto en Guyana hace más de un año. Tienes los recursos de Venezuela, también con petróleo, cobre, oro. Tenemos los pulmones del mundo, el Amazonas. También tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región. Quiero decir, es fuera de lo común. Tenemos mucho que hacer. Esta región importa. Tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que intensificar nuestro juego. Bueno, fue clara, no fue directa la jefa del Comando Sur. Fíjense ahí que hasta nombra a Guyana, pues. Tenemos que ser dueños por nuestra seguridad nacional, dice la señora Richardson, que tenemos que ser dueños por la seguridad nacional de los recursos, incluso nombra específicamente a los recursos que están en Guyana, que hace poco tiempo se descubrieron grandes yacimientos de petróleo y de gas. Lo dice ahí directamente, pero también los recursos de Venezuela. También tenemos que ser dueños del litio, que está en Bolívar, en Argentina. Entonces, todo un plan, ¿no? Y en torno a ese plan, porque todavía sigue siendo la primera fuente de energía del planeta, el petróleo, y así será por mucho tiempo todavía, aunque andan buscando alternativas a el petróleo, pero todo el aparato industrial mundial está montado o funciona a través del petróleo y del gas. Entonces vamos a introducir, como introducción de este programa, vamos a escuchar también a esta parte de lo que quiere decir todo gira, cómo ha girado la geopolítica mundial, incluso con gran influencia en Venezuela al tener la primera reserva de petróleo del planeta, cómo ha girado en torno al petróleo. Entonces escuchemos a Chávez hablarnos de que el petróleo se acabará, ¿verdad? A finales, está previsto que ya a finales de este siglo el petróleo será escaso. Escuchemos a Chávez hablarnos sobre el petróleo. Porque este país, nuestro país, bueno, no es Rusia, no es una gran potencia, no es China, pero bueno,
tiene una importancia, una importancia grande. Si lo vamos a ver por el lado económico, la primera reserva de petróleo de este mundo. ¿Ve? Cuando se acabe el petróleo en casi todo el mundo, que para allá vamos, eso podría ocurrir quizá a finales de este siglo. El petróleo ha comenzado a escasear en buena parte del mundo. Cuando se acabe el petróleo en este mundo, quedarán 5 países todavía con reservas importantes: Rusia, Irán, Arabia Saudí, Irak y Venezuela. Y otros más, pero te estoy hablando de los gigantes petroleros. Ese es un asunto que le da a Venezuela una importancia especial, y no ahora, desde hace un siglo. ¿Cómo es que te llamas tú? Elena. 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 Elena, como mi madre. Elena, fíjate. Todos los presidentes que por aquí han pasado, desde hace 100 años, y que pretendieron tomar las riendas del negocio petrolero venezolano, todos fueron derrocados. Cipriano Castro, comenzando el siglo XX. Después Isaías Medina. Después Carlos Delgado. Antes de él Rómulo Gallegos, un gran escritor. Carlos Delgado lo asesinaron. Y yo, derrocado. Y la causa fundamental, el petróleo. Porque los países, digamos, poderosos de Occidente necesitan ese petróleo. Bueno, ahí está claro pues el resumen que nos hace el presidente Chávez de cómo el petróleo va a empezar a escasear, ¿verdad? Porque los niveles de reserva que existen en el planeta versus los niveles de consumo está dando aproximadamente que esas reservas pudiesen estar agotadas dentro de unos 46 años. Y estamos en el 23 y 46, viene siendo 69, 79 por ahí. O sea que a partir de la década de los 80 de este siglo, pudiese estar escaseando el petróleo, ¿no? Y bueno, y por eso es que las guerras en el siglo pasado, ¿verdad? El siglo XX y lo que va del siglo XXI, han sido principalmente por el petróleo. Fíjense que ahí el presidente Chávez dice que todo presidente que en Venezuela ha intentado política soberana sobre el ejercicio del petróleo ha sido derrocado, incluyendo al propio Chávez, que lo derrocaron en el 2002. Lo que pasa es que ahí se dio un elemento fundamental, un principio fundamental de la revolución bolivariana, como es la unión cívico-militar. Y bueno, en menos de 48 horas, Chávez fue otra vez devuelto a su puesto de mando como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pero hay un antecedente muy importante, a ese golpe de Estado de 2002, que también fue por el petróleo, y que poco se estudia, ¿verdad? Poco se estudia y se analiza, que es la reunión, ¿verdad?, de jefe de Estado de la OPEP que se realizó en junio del año 2000 aquí en Venezuela. La OPEP fue fundada en 1962, pero la primera reunión de jefe de Estado fue en 1975, ¿verdad?, como una asamblea. Y de ahí no se reunían los jefes de Estado hasta, o sea, duraron 25 años, hasta reunirse en Caracas en el 2000, y ahí se fija posición de que debería actuar la OPEP como bloque ante las agresiones del imperio estadounidense, y ahí entonces estamos hablando que la OPEP concentra más del 80% de las reservas probadas de este planeta, y ahí es cuando el imperio estadounidense toma la decisión de ir a fondo con un golpe de Estado a Venezuela. Y luego, después, con la aprobación de la ley de hidrocarburos, bueno, van más a fondo y empieza todo un proceso de conspiración desde diciembre desde el año 2001. Pero escuchemos a Chávez, ¿verdad? Esto es un
Creo que es un reportaje a donde habla Chávez y habla el presidente Maduro de esa cumbre que se realizó el 26 de septiembre del año 2000. Escuchemos. Yo voy sencillamente a dar por abierta esta plenaria, esta sesión plenaria, con la seguridad, con la certeza de que los aportes de cada uno de nuestros colegas van a ser de una gran importancia para los resultados de la cumbre y para la unificación y fortaleza de nuestra organización. Y así, el comandante Hugo Chávez daba apertura a la segunda cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, un acontecimiento trascendental para los intereses del mundo y el pueblo venezolano. La Organización de Países Exportadores de Petróleo demostró durante muchos años ser un organismo rector necesario de los procesos de exploración, producción, comercialización del petróleo y sus derivados en el mundo. Nuestro comandante Hugo Chávez, como presidente de la República, animó y reanimó y recuperó nuestra organización. La OPEP ha logrado unir y agrupar a su alrededor a los grandes países productores de petróleo para señalar el camino de lo que debe ser la estabilidad de los mercados petroleros, que significa, sin lugar a dudas, la estabilidad de las finanzas y de la economía del mundo. Bueno, esto es un hecho muy importante, fíjese, en esa misma fecha, ¿verdad? El 26 de septiembre del año 2000, en esa misma reunión de jefes de Estado de la OPEP, la presidencia, ¿verdad?, pro tempore de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, bueno, recayó en Venezuela. Es decir, que ese mismo año, 2000, Chávez era el presidente, ¿verdad?, de la OPEP. Y en el 2007 entrega esa presidencia en lo que es la tercera cumbre de la OPEP, ¿verdad?, que se hizo en Riad. Y bueno, aquí Chávez habla de los avances y es cuando hace la advertencia de que si no se actúa como bloque, bueno, el imperio iría uno por los países petroleros, ¿verdad? Escuchemos entonces qué dijo Chávez en esa tercera cumbre del 2007. En fin, en estos 7 años yo quiero felicitar a todos los gobiernos, presidentes, emires, Su Majestad el Rey Abdullah, a los ministros, a nuestros secretarios generales, que ha habido varios en estos 7 años, bueno, por este intenso trabajo y los excelentes resultados. Hoy está la OPEP de pie, fortalecida como nunca antes ante el mundo, y vaya que es necesario. Yo quiero, sin embargo, antes de entregar la presidencia de la conferencia a nuestro hermano, el Rey Abdullah, invocar los principios bajo los cuales nació nuestra organización. Sugerir que continuemos fortaleciendo a la OPEP por dentro, pero más allá, que la OPEP se constituya en estos años por venir en un activo agente político, en un actor político, geopolítico, con varios objetivos. Primero, para exigir respeto a nuestros países, como se dijo en Argel en 1975. Para exigirle a los países más poderosos de la tierra que cesen las amenazas contra los países de la OPEP, porque en todos estos 7 años, ustedes sabrán, estoy seguro, cuánto nos ha tocado resistir a los venezolanos. Agresiones imperialistas, golpes de Estado, conspiraciones, intentos de magnicidio. Y la razón fundamental de todas esas agresiones es el petróleo. Es la razón de fondo. Es la razón fundamental. Hemos visto y vemos y conocemos la situación en Irak. Hemos visto y somos testigos de las permanentes amenazas contra Irán.
Creo que la OPEP debe fortalecerse en esa dimensión y exigir respeto a la soberanía de nuestros pueblos. Si es que el mundo desarrollado quiere garantía de suministro de petróleo. Bueno, fíjense, esto es una intervención del presidente Chávez muy significativa. Ahí Chávez lo que está diciendo es que la OPEP debe pasar de ser una agrupación de países exportadores de petróleo simplemente para el comercio, sino que debe actuar como bloque político para exigir el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, debido a que toda la guerra, que esos países son agredidos, uno por uno han sido agredidos porque que los Estados Unidos pues quieren controlar el petróleo. Cuando algún país de la OPEP quiere aplicar políticas al servicio del pueblo y deja de seguir los lineamientos en materia energética de los Estados Unidos, bueno, entonces viene un golpe de Estado, ¿no? Entonces, en la tercera cumbre de la OPEP, que en el 2007, bueno, se fija una oposición y se puede decir, estamos hablando del 2007, ¿verdad? 16 años después, en el 2023, esto tiene mucha relación, ¿verdad?, con los BRICS. Ahora, prácticamente, el camino geopolítico del nuevo orden mundial, estamos viendo que hay algo mayor que el OPEP, porque tiene un contenido político que se reúne en los BRICS, pero que parte de los BRICS, prácticamente toda la OPEP, está pidiendo ingresar a los BRICS, ¿verdad? Se está concretando ese pensamiento que el presidente Chávez hizo en el 2007, de que la OPEP no debería ser solo un bloque para comerciar petróleo, sino que debería actuar como un bloque político con influencia, indudablemente, en la geopolítica, porque estamos hablando nada más y nada menos del 80% de las reservas de este planeta. Escuchemos entonces al presidente Nicolás Maduro hablando ya el 24 de agosto del 2023 sobre los BRICS y la OPEP. Venezuela se suma a las peticiones de los países con aspiraciones de ingresar a los BRICS, tal como lo expresamos oficialmente en carta en el año 2015 y lo ratificamos recientemente, aportando a este modelo integrador mundial las mayores reservas de petróleo certificados del mundo en nuestro país, entre otras riquezas. Además, nuestro país cuenta con abundantes recursos minerales que le otorgan por encima del 20% de las reservas mundiales de hierro, cobre y oro, aunado a la existencia de plata, bauxita, coltán, níquel, rodio, titanio, entre otros. Asimismo, tiene una privilegiada posición geográfica al norte de América del Sur. De los 23 aspirantes en el eventual proceso de ampliación de los BRICS, 7 de ellos pertenecemos a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que abastece un porcentaje fundamental del mercado mundial. Y entre nosotros agrupamos el 77% de las reservas de petróleo del mundo. El ingreso de estas naciones del OPEP al grupo BRICS le garantizará el manejo del 83% de las reservas probadas de petróleo del mundo, sin mencionar las reservas probadas de los países no OPEP y OPEP. En lo que respecta a las reservas mundiales de gas de los 23 aspirantes de los BRICS, 7 pertenecemos al Foro de Países Exportadores de Gas, incluida Rusia, foro que maneja el 72% de las reservas de gas del mundo y abastece el 44% del mercado mundial. Bueno, con estas reflexiones vamos a identificar la señal de Radio Nacional de Venezuela, Radio Tuna y Yebeca Mundial. Bueno, antes de ir a identificar la señal de Radio Nacional de Venezuela, Yebeca Mundial y Radio Tuna, estábamos reflexionando
sobre dos opiniones de tanto de Chávez como el presidente Nicolás Maduro. Una se da, ¿verdad?, en la tercera cumbre, la de Chávez, se da en la tercera cumbre de la OPEP que se realizó en el 2007. En esa cumbre, el presidente Chávez propone que la OPEP actúe no solamente como un bloque económico para comercializar el petróleo, sino como un bloque político para hacer respetar la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Y ese audio, esa reflexión se conecta con lo dicho por el presidente Nicolás Maduro en la cumbre de los BRICS en Sudáfrica el 24 de agosto de 2023, cuando entonces prácticamente los países de la OPEP entran en este grupo de los BRICS, pero ya con una intención y en un contexto donde se está formando un nuevo orden mundial. Entonces, escuchemos el audio de la tercera cumbre a Chávez en la tercera cumbre de la OPEP en el 2007. En fin, en estos 7 años, yo quiero felicitar a todos los gobiernos, presidentes, emires, Su Majestad, el Rey Abdullah, a los ministros, a nuestros secretarios generales, que ha habido varios en estos 7 años, bueno, por este intenso trabajo y los excelentes resultados. Hoy está la OPEP de pie, fortalecida como nunca antes ante el mundo, y vaya que es necesario. Yo quiero, sin embargo, antes de entregar la presidencia de la conferencia a nuestro hermano, el Rey Abdullah, invocar los principios bajo los cuales nació nuestra organización. Sugerir que continuemos fortaleciendo a la OPEP por dentro, pero más allá, que la OPEP se constituya en estos años por venir en un activo agente político, en un actor político, geopolítico, con varios objetivos. Primero, para exigir respeto a nuestros países, como se dijo en Argel en 1975. Para exigirle a los países más poderosos de la tierra que cesen las amenazas contra los países de la OPEP, porque en todos estos 7 años, ustedes sabrán, estoy seguro, cuánto nos ha tocado resistir a los venezolanos. Agresiones imperialistas, golpes de Estado, conspiraciones, intentos de magnicidio. Y la razón fundamental de todas esas agresiones es el petróleo. Es la razón de fondo. Es la razón fundamental. Hemos visto y vemos y conocemos la situación en Irak. Hemos visto y somos testigos de las permanentes amenazas contra Irán. Creo que la OPEP debe fortalecerse en esa dimensión y exigir respeto a la soberanía de nuestros pueblos. Si es que el mundo desarrollado quiere garantía de suministro de petróleo. Bueno, ahí en esa cumbre del 2007, Chávez plantea que la OPEP debe funcionar como un bloque geopolítico para hacer respetar la soberanía de los pueblos, debido a que todas las agresiones del imperio en el siglo XX y XXI, bueno, son por el petróleo. Y bueno, estamos hablando del 2007, las palabras de Chávez, y en el 2023, el 24 de agosto de 2023, el presidente Nicolás Maduro, ¿verdad?, en la cumbre de los BRICS, bueno, parece que entonces ahora se concreta el bloque político de la OPEP, pero fortalecido en lo que son los BRICS. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. Venezuela se suma a las peticiones de los países con aspiraciones de ingresar a los BRICS, tal como lo expresamos oficialmente en carta en el año 2015 y lo ratificamos recientemente, aportando a este modelo integrador mundial las mayores reservas de petróleo certificados del mundo en nuestro país, entre otras riquezas. Además, nuestro país cuenta con abundantes recursos minerales que le otorgan por encima del 20% de las reservas mundiales de hierro, cobre y oro.
aunado a la existencia de plata, bauxita, coltán, níquel, rodio, titanio, entre otros. Asimismo, tiene una privilegiada posición geográfica al norte de América del Sur. De los 23 aspirantes en el eventual proceso de ampliación de los BRIC, 7 de ellos pertenecemos a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que abastece un porcentaje fundamental del mercado mundial. Y entre nosotros agrupamos el 77% de las reservas de petróleo del mundo. El ingreso de estas naciones del OPEP al grupo BRICS le garantizará el manejo del 83% de las reservas probadas de petróleo del mundo, sin mencionar las reservas probadas de los países no OPEP y OPEP. En lo que respecta a las reservas mundiales de gas de los 23 aspirantes de los BRICS, 7 pertenecemos al Foro de Países Exportadores de Gas, incluida Rusia, foro que maneja el 72% de las reservas de gas del mundo y abastece el 44% del mercado mundial. Bueno, ahí está, fíjense. En el 2007 sale la idea de usar, vamos a llamar así, el gran poder energético, ¿verdad?, que representa la OPE, para hacer respetar la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Pero en los BRICS confluyen lo que Padrino López, compañero, habla de las 5 variables o los 5 paraguas que él dice en su libro, ¿verdad?, la escalada a trampa de Tucídides, dice la escalada de Tucídides del libro, dice que hay 5 variables que determinarán el nuevo orden mundial, y esas variables son la energética, que está en la OPE, la económica. Bueno, los BRIC tienen el mayor, unidos los BRIC tienen el mayor aporte al Producto Interno Bruto Mundial, la comercial, la tecnológica con China y la militar con China y Rusia. Entonces, si los BRIC funcionan como un bloque y concentran esos 5 variables de poderío, será determinante en la construcción del nuevo mundo multipolar. Y bueno, dentro de esta agresión, por importante, pues, y el desespero del imperio, está pues la agresión de las transnacionales petroleras que quieren adueñarse, pues, que gobiernan todavía, la ExxonMobil. Aquí hablamos en el programa pasado de que la ExxonMobil es la unión de lo que fue la Standard Oil New Jersey y la Standard Oil New York, que tienen con gran impacto, que dominaron y fueron dueños del petróleo de Venezuela, prácticamente lo tenían en sus inventarios, así lo contaban durante el siglo pasado, el siglo XX. Pero escuchemos las palabras de Nicolás Maduro sobre la ExxonMobil y el Comando Sur, adueñarse pues a través de las transnacionales pues petroleras. Escuchémoslo. La ExxonMobil, que ha comprado a todos los políticos de la élite gobernante de Guyana, la ExxonMobil y el Comando Sur, que se ha convertido Guyana en una base militar de los norteamericanos, pretenden tomarse el mar que le pertenece a Venezuela. Pretenden tomar el mar no delimitado, a trocha y mocha, a la bárbara, a lo colonialista, y después se victimizan y dice que Venezuela los amenaza. Venezuela no amenaza a nadie. Venezuela lo que está es defendiendo sus derechos históricos, jurídicos, en base al derecho de paz, al Acuerdo de Ginebra. Bueno, y en base pues al Acuerdo de Ginebra, pues que establece que debe usarse pues la diplomacia de paz para resolver este conflicto, el presidente Maduro le envía un mensaje al presidente de Guyana en los siguientes términos. Escuchémoslo. Aquí hay una sola solución, y es retomar el diálogo cara a cara, directo, en el marco del Acuerdo de Ginebra. Por eso le ratifico al presidente de Guyana. Yo, Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana
de Venezuela. A nombre de nuestro pueblo, estoy listo para reunirme con usted muy pronto en el lugar del Caribe que elijamos para dialogar en el marco del Acuerdo de Ginebra, retomar las negociaciones de paz y que cesen estas amenazas y que cesen estas ilegalidades. A través del diálogo resolverlo, a través de la diplomacia. Bueno, y esa agresión de la ExxonMobil, indudablemente con todo el apoyo del imperio estadounidense, porque la ExxonMobil es una de las transnacionales, y recordamos que la ExxonMobil fue fundada en 1870 por la familia Rockefeller, y bueno, es una de las familias que tiene un gran peso en colocar y quitar, decidir, ¿verdad? Colocar y poner presidentes en los Estados Unidos. Hay que recordar un poco de historia, algo que no se estudia en los liceos ni en las universidades, lo que fue el Tratado de Asnacarry. Vamos, que Asnacarry es una parte de Escocia, a donde las 7 compañías, lo que llamaban las 7 hermanas más poderosas del país, es decir, 2 inglesas que estaban aquí, ¿verdad? La British Petroleum y la Shell, y las empresas estadounidenses, la Standard Oil New Jersey, que era lo que después fue la Exxon, la Standard Oil New York, lo que fue la Mobil, que después se unieron y es lo que actualmente es la ExxonMobil, la Standard Oil California, que es la Chevron, la Texaco y la Gulf Oil. Todas, ustedes pues los que tienen más años, se deben ver cuando pasaron por ahí, que ustedes vieron lo que llamaban las bombas de gasolina, tenían ese nombre, la BP, ¿verdad? La Shell, la Exxon, la Mobil, la Texaco, la Chevron, y cuando compraban el potecito de aceite para el carro, tenía o era Shell, o era BP, o era Chevron, de esas mismas 7. Esas empresas, hay que recordar que después de la Primera Guerra Mundial, cuando ya se determina que el petróleo va a ser la primera fuente de energía del planeta, bueno, emprenden estas 7 compañías una guerra, ¿verdad? Desde el 2000, estamos hablando de 1918, cuando termina la Primera Guerra Mundial, que duró 10 años, peleando por los control de los yacimientos de petróleo en el planeta, ¿no? Incluso llegaron a decir varios políticos que eran esas grandes compañías los que ponían a los ministros de Relaciones Exteriores de los países, de las grandes potencias, en este caso al secretario de Estado de los Estados Unidos, y cuando iban a las conferencias internacionales no hablaban otra cosa sino defendiendo a cuál de estas grandes compañías transnacionales le quedaba el petróleo de tal y tal nación, ¿no? Pero, fíjese, eso fue a partir de 1918, cuando termina la Primera Guerra Mundial, hasta 1928. En 1928, estas 7 compañías que dominaban pues todo el negocio del petróleo en el mundo, deciden llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y entonces establecen 2 acuerdos. El acuerdo de la línea roja, donde se reparten prácticamente los países y los yacimientos petrolíferos del Medio Oriente, y el de Asnacarry, donde se reparten yacimientos petrolíferos de Venezuela, México y Argentina. Eso no se estudia, nadie lo vio, eso existió, es un hecho histórico, y es un hecho histórico fundamental con gran impacto en nuestros días. En conclusión, los acuerdos de Asnacarry y el de la línea roja planteaban en términos generales los siguientes puntos. A, la delimitación de áreas para la explotación, la explotación y comercialización del petróleo. B, eliminar cualquier competencia de compañía fuera del acuerdo. Y C, solidaridad y acción conjunta contra las posturas nacionalistas que atentaran contra sus intereses. Es decir, financiar y tumbar a los gobiernos que querían adoptar una política nacional para manejar pues el petróleo. ¿Y cómo han hecho eso en la historia? ¿Cuál ha sido la forma de que el imperio se ha adueñado
del petróleo de la forma más fácil, colocando gobiernos títeres al servicio de los intereses de los Estados Unidos. Eso fue el pacto de punto fijo. ¿Verdad? Eso que llamamos el pacto de punto fijo. ¿Qué es el pacto de punto fijo? Es un pacto de élites al servicio y bajo la tutela de los intereses de los Estados Unidos. Y para ello, bueno, han contado siempre con la burguesía venezolana. Hay que recordar que cuando en 1901 se descubren grandes yacimientos petrolíferos, ¿verdad? Venezuela era un país semifeudal y se vivían las grandes riquezas, los grandes tenedores de fortuna, la familia eran lo que llamaban los grandes cacao. ¿Por qué llamaban los grandes cacao? Porque eran los que tenían café y cacao. La economía venezolana y las grandes fortunas venían pues de la agricultura. Cuando llegan las empresas petroleras a Venezuela, con gran fuerza, entra una cantidad de dinero tan grande que, bueno, que no nos imaginamos, ni esos ricachones de la época, los grandes cacaos de la época, no se imaginaban. Pero Juan Vicente Gómez, que fue el que pactó, era inicialmente, cuando tumbó a Cipriano Castro, con los Estados Unidos, no permitió, o sea, las transnacionales entraron a Venezuela con capital 100% extranjero. Por lo tanto, esos grandes cacaos no entraron directamente al negocio petrolero. Entonces, ¿qué hicieron esos grandes cacaos? Cuando vieron que entró esa cantidad de dinero a Venezuela, bueno, le dijo, ¿qué van a hacer ahora con ese poco de billetes? Yo te los guardo. Y crearon los bancos. Y después llegaron y dijeron, cuando tenían los reales en los bancos, dice, bueno, pero a ti te hace falta una cantidad de cosas, de materiales, para la exploración, la explotación del petróleo, que aquí no se produce en el país, yo te los traigo, ¿verdad? Entonces se creó toda una burguesía parasitaria que vivía del petróleo, sobre todo de la actividad terciaria, no producía nada, ¿verdad? Hizo su grande fortuna a través de la renta petrolera. Esa es la historia. Y por eso es que esa burguesía siempre ha jugado a entregarle, ¿verdad? Y la dirigencia de esa burguesía a entregarle y a pactar con el imperio, sin importarle nada, a regalarle nuestros recursos, a pedir sanciones, a pedir bloqueo. Vamos a escuchar entonces a Chávez qué nos dice sobre esa burguesía venezolana vende patria. Pero hay que recordar lo que está en juego aquí. Nosotros estamos obligados a dar la batalla perfecta, así la llamo, y a obtener la victoria perfecta, así la califico, por distintas razones. Hay una razón interna, darle una nueva lección, y yo diría la más grande lección que se le haya dado a la burguesía venezolana. Porque esa burguesía es en verdad apátrida. Esa burguesía es vamos a decirlo así, la continuadora de las tres carabelas, aquella de la conquista. Ellos vienen de ahí, de las tres carabelas. Por eso es que ellos pretenden borrar la historia y presentarse ahora como patriotas, cuando son el reverso, son la otra cara de la patria. Ellos son los continuadores, bueno, de la masacre contra nuestros pueblos indígenas, del saqueo a Venezuela. La burguesía venezolana es la cosiata antibolivariana, la burguesía que expulsó a Bolívar de aquí, es la burguesía que derrocó a Cipriano Castro e impuso a Juan Vicente Gómez como cachorro del imperio. Es la burguesía que derrocó a Isaías Medina en Garita. Es la burguesía que mandó a asesinar a Román Delgado Chalbot. Es la burguesía del 11 de abril de Puente Llaguno, una de las más oscuras y terribles y podridas burguesías que ha existido a lo largo de la historia en este mundo. La obscena y apátrida burguesía venezolana. La obscena y apátrida burguesía venezolana, la de las tres carabelas, ¿verdad?
la que entregó el petróleo, la que pide sanciones, la que sigue con el saqueo, la que es compinche entonces de la banda criminal de cuarta generación que se formó en los últimos años, ¿verdad? Donde ellos son los jefes, los jefean esas bandas. Que es la banda, que es una banda de cuarta generación. Bueno, es aquellos criminales que se ponen de acuerdo con la derecha antibolivariana para entonces ir a una insurgencia antibolivariana, ¿verdad? Con el objeto de entregarle la patria a los Estados Unidos. Pero vamos a escuchar, bien interesante, porque hay una carta que escribieron a donde estos mismos apellidos que están en la primaria, la mayoría de esos apellidos que están en la primaria, son hijos de esa burguesía apátrida, ¿no? Y bueno, ¿y cómo le ofrecieron? O sea, le ofrecieron a la Gran Bretaña, le ofrecieron el territorio de Guyana a cambio de protección. Lo hizo Guaidó, pero lo hicieron también en el pasado reciente y lo siguen haciendo. No tienen nada, son unos vendidos, son unos vendepatria. Escuchemos a Chávez. Aquí está el manifiesto, el documento está aquí. Esto hay que publicarlo, porque es lo mismo que hace esta oligarquía apátrida, los herederos de aquellos. Algunos apellidos incluso se repiten aquí. Manifiesto. Los que hacemos esta manifestación somos habitantes de Venezuela. Hablamos por la experiencia que actualmente nos está suministrando este país, entregado a todo género de excesos y a la guerra social de que hemos hablado, la que no tendrá término sino con su completa ruina. Es un deber, dicen, que tienen las naciones civilizadas de Europa de tender la vista a estos países. Fíjate, naciones civilizadas de Europa, de tender la vista a estos países e intervenir en ellos de una manera directa, cuya intervención no podrá menos que producir los mejores resultados. Ninguna de las naciones de Europa puede con más ventajas poseer a Venezuela como la Gran Bretaña. Y creemos que le sea más ventajosa esta posesión que la que tiene en la India Oriental. Se refieren a Guyana. Están invitando a los que dejen Guyana y se vengan para acá. La Guayana venezolana, fíjate Rangel, la Guayana venezolana es un país más extenso que Francia. Están ofreciendo la Guayana. Este vasto territorio que linda con la Guayana inglesa y que puede decirse que está desierto, está llamado a tener una gran importancia en la América del Sur. Aquel suelo es también aurífero. Diversas minas de este metal se han descubierto recientemente. Antes de terminar, debemos manifestar y encarecidamente pedir al gobierno británico la más pronta resolución de esta materia, ya sea que se acojan nuestras ideas respecto de la negociación de la Guayana, o bien que se decida y lleve a cabo la intervención de una manera igual a la que las tres potencias occidentales de la Europa emplean respecto a México, que es el medio más pronto y expedito que puede atajar los infinitos males que sufren estos pueblos. Así termina este documento, entreguista, igualito como si lo hubieran hecho la mesa esta que llaman de la entrega. No volverán más nunca a gobernar este país. Bueno, ese es el documento. Ahí faltó la firma. ¿Quiénes firmaban eso? Ahí está un señor llamado Nicomedes Zuluaga, ¿no? Y otros por ahí, ¿no? Eso fue en 1861. Bueno, esa es la misma burguesía apátrida que está ahorita reunido. Ese documento lo tienen guardado con una redacción nueva ahí en el manifiesto de esa, la que llaman la Comisión Nacional de Primaria. Bueno, eso es el único acuerdo que tienen todos esos candidatos ahí, porque no están de acuerdo en más nada, pero en algo que los une totalmente es la entrega de nuestra patria al imperio estadounidense. Ahí sí están todos alineados. Y por eso es que nosotros, bueno, debemos convocar a la unidad nacional, a los que somos hijos de Bolívar, a los que sentimos esta patria hasta las vísceras,
pero a unirnos en contra de esas pretensiones de esa oligarquía apátrida. Y bueno, con estas reflexiones nos despedimos hasta el próximo martes.